exportar, otro de los módulos, acuerdos y preferencias arancelarias, el proceso de aduanas, el proceso operativo de exportaciones, acondicionamiento y embalaje del envío, también un tema bastante interesante e importante a conocer. Otro de los módulos fue objetos prohibidos y peligrosos en el transporte internacional de productos, y hoy nos toca cómo exportar en 12 pasos. Estos módulos están siendo grabados y también están disponibles para aquellos que quieran acceder posterior a la presentación. Hoy nos acompaña y le voy a dejar a Flora que le presente también a Nicolás Osiuk. Yo simplemente decirle que es un disertante de lujo que tenemos en el ministerio y que nos acompaña hoy justamente para desarrollar estos 12 pasos, orientarnos también un poquito sobre justamente cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta y de alguna manera aprovechar también esta oportunidad para hacer las preguntas a Nicolau, considerando que Nicolau es director de inteligencia competitiva del Ministerio de Industria y Comercio y de REDIEC, lógicamente, y con amplia experiencia en estos temas. Así que yo creo que es una linda oportunidad también para escucharlo y para preguntar, justamente. Así que adelante, Flora, con la presentación de nuestro disertante hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nicolaus Stefan Osiuk es ingeniero en planificación territorial y ambiental por la Universidad Técnica de Kaiserslautern, Alemania. Estuvo como asesor en el gabinete técnico de los Ministerios de Industria y Comercio y de Hacienda. Trabaja en Rediex desde el año 2008, primero como gerente de inteligencia comercial, luego como director de inteligencia de negocios y actualmente como director de inteligencia competitiva. Además, ejerció la docencia en la Universidad Autónoma y Unida. Así que sin nada más que agregar, le damos la palabra a Nico, ¿verdad? Para que nos indique los 12 pasos a seguir para la exportación. Sabemos que la exportación tiene muchos beneficios, ¿verdad? Múltiples beneficios, sobre todo para las empresas, para el país, para la sociedad en general. A través de las exportaciones, las empresas pueden vender más sus productos, mejorar la competitividad, relevancia, ganar relevancia en competitividad, por supuesto, y en el mercado local, innovar sus productos y servicios. Así que Nicolás nos va a explicar todos esos beneficios y los 12 pasos a seguir para llegar a ser un buen exportador. Adelante, Nico. Muchas gracias, Flora. Muchas gracias, Mario, por las palabras. Muchas gracias a la audiencia por el interés. Nosotros estamos formando parte de una serie de varios módulos y si bien en varios módulos ya se han profundizado ciertos temas como los Incoterms o el embalaje, en la actual presentación sintetizamos en unas pocas láminas todo lo que es relevante para el proceso de exportación y por supuesto no reemplaza a las presentaciones ya habidas o los que van a ver, ni tampoco una formación académica en el sector, sino simplemente es una primera introducción en lo más esencial para poder exportar. Así que, sin más, estaría dando inicio. Nosotros hablamos de 12 pasos porque, si observamos acá, son 12 los posibles pasos que una empresa tendría que tener en cuenta a la hora de encaminar una exportación. Los tenemos aquí y lo vamos a profundizar durante las siguientes láminas. Antes de nada, nosotros tenemos la preparación, lo cual se realiza incluso antes de pensar en una primera exportación. Cuando decimos por qué deberíamos exportar, es para diversificar nuestra economía. Consulta, ¿se está viendo la lámina? ¿Por qué deberíamos exportar? Sí, Nico, Sí. perfecto. Se está viendo, perfecto. Entonces, por una parte, porque la economía necesita ser diversificada y el principal agente de la diversificación son las MIPYMES. Si bien las grandes empresas, sobre todo del sector agro y ganadero,
o los frigoríficos están jugando un papel muy importante para el ingreso de divisas. Las MIPYMES son los actores que generan empleo y que diversifican y que agregan más valor en la exportación. Tenemos que tener en cuenta que Paraguay tiene cerca de 7 millones de habitantes. El mundo tiene más de 7.000 millones, es decir, 1.000 veces más de lo que tiene en nuestro propio país. El mundo nos necesita. Paraguay es un gran exportador de alimentos. Tiene el potencial incluso de alimentar a cerca de 100 millones de personas. Por supuesto, no solo hablamos de alimentos, pero en el sector alimenticio tenemos una demanda asegurada, ya que las personas pueden dejar de consumir otros tipos de productos, pero no pueden dejar de comer. Participar en la globalización, que es una tendencia global, y generar empleos de buena calidad. Una empresa puede empezar su proceso de exportación precisamente formalizándose. El viceministerio de MIPYMES le asesora a las empresas que desean formalizarse, es tener un número RUC, pues sin RUC, sin formalización, es difícil una exportación. Y el siguiente paso es que una empresa se registre en WUE, donde también el viceministerio de MIPYMES, así como Redex, podemos asesorar para que una empresa se registre como exportadora. Tampoco son difíciles los requisitos, pero es lo más básico en cuanto a los procesos formales. Y una vez que la empresa esté formalizada y esté en WUE como exportadora, ya está habilitada para la exportación y todo lo demás se puede tramitar de forma electrónica con la ayuda de un despachante. Una empresa puede exportar cuando cuenta con productos de buena calidad y con una suficiente capacidad productiva. La capacidad es muy importante que se mantenga constante cuando cuenta con las reservas financieras o se acceda al financiamiento, ya que los bancos pueden financiar la exportación. Cuando cuenta con los recursos humanos necesarios para la producción, la tramitación, la promoción al cliente internacional, cuando disponga de un plan que veremos más adelante, y cuando cuenta con empresas asociadas o prestadores de servicio cuando no cumple con uno de los requisitos anteriores. Así que una MIPYME que tiene un buen producto pero no tiene un gestor, un promotor, puede asociarse con otras empresas o puede contratar a especialistas, o de lo contrario se capacita justamente a través de los módulos acá de Exporta Fácil. No es suficiente que tengamos un excedente ocasional. Cuando pensamos en una exportación tenemos que pensar en un mediano y largo plazo y garantizar que la empresa efectivamente pueda proveer los bienes exportados de forma duradera y no solamente de manera puntual. Tampoco es suficiente que observemos los precios finales. Puede ser que la yerba mate se comercialice a un precio muy mayor en España o en Estados Unidos, pero tenemos que tener en cuenta que estos son precios de consumo final y tenemos que hacer el cálculo si con todos los costos de exportación efectivamente salimos ganando. Tampoco es suficiente contar con algún amigo o pariente que vive en otro país y que no tenga la experiencia suficiente para la promoción. Necesitamos contar con profesionales. Y si nuestro amigo, nuestro pariente es profesional en la parte comercial y entiende de la materia, bienvenido. Pero tenemos que optar por personas que realmente sepan representar. Un poco es suficiente escuchar de oídas sobre oportunidades, porque necesitamos, lo cual veremos a continuación, hacer, aunque sea una breve investigación del mercado y de las oportunidades reales que ofrece. Y tampoco es suficiente encontrar algún pedido con altos márgenes, pues existen las posibilidades de que uno caiga en una estafa cuando recibe un pedido demasiado bueno para ser bueno. Hubo empresas paraguayas que recibieron ofertas para exportar agua mineral o carne picada a países africanos y luego resultó que no era una oferta real, sino se les pedía que envíen dinero para que la empresa sea registrada en el país destino, entonces no caer en esos temas. Y siempre ver si el importador es fiable, hacer una pequeña investigación por internet al menos. Comúnmente, y eso es muy importante para las MIPYMES,
no se requiere de diligencias extraordinarias, no se requieren de formaciones académicas o de maestrías, aunque puede ayudar en muchos casos, pero es necesario hacer las tareas previamente para evitar decepciones o imprevistos. Lleguemos al paso 2, que es la organización interna de una empresa. Y empecemos con el plan de negocio de exportación. Muchas empresas ya tienen su plan de negocio, entonces simplemente le agregan un nuevo plan, o si no tienen un plan de negocio, pueden desarrollar un plan de negocio exportador. Tampoco es necesario que se contrate a una consultoría muy costosa. Pueden haber consultores que ayudan, pero en muchas ocasiones la propia empresa puede elaborar en un documento Word su propio plan, en donde está el portafolio de productos ofrecidos, cuáles son los productos que ofrezco, cuál es la capacidad de producción, de depósito y de transporte por mes, cuáles son los recursos humanos que necesito. De repente, cuando pienso en exportar, necesito contratar a más personas o capacitar a las personas con las cuales cuento. ¿A quién necesito subcontratar? Un diseñador, un despachante, un operador logístico, por ejemplo. ¿Cuáles son los costos que tengo, que veremos después? ¿Cuáles son las ganancias que espero tener? ¿Cuáles son los riesgos que tengo y cómo puedo minimizar los riesgos? Y cómo yo financio la producción y la exportación. Los costos de exportación se suman entre los costos internos, los costos de envío, los costos de despacho. Tenemos que tener en cuenta las variaciones del tipo de cambio. Si realizo una exportación muy importante y pienso poder cambiar los dólares que recibo a un tipo de cambio de hoy, tengo que tener en cuenta que los tipos de cambio pueden variar. Y si mi margen de ganancia es muy ajustado, si son unos pocos porcientos, de repente el tipo de cambio que tengo después de 60 días cuando recibo un pago me puede comprometer. Entonces algunos bancos ofrecen lo que se llama el forward, en donde se fija el tipo de cambio al día de hoy y el banco se compromete a cotizar, aunque sea después de 60 días, al tipo de hoy. Los componentes de los costos de exportación son los fletes internos, la documentación sanitaria o de calidad, cuando se tratan de alimentos o de productos vegetales o fármacos cosméticos, la documentación de origen, los costos de despacho y los costes del transporte internacional. Y acá se ha ofrecido una capacitación de Incoterms. Recomiendo que se revise esa presentación justo para entender cuáles son las responsabilidades que asume el exportador acorde al Incoterm en cuanto al transporte internacional. Aquí un pequeño ejemplo de cálculo. Simplemente lo dejo aquí para una MIPYME que produce manteles artesanales y esté en Villarrica. Entonces tenemos aquí un pequeño ejemplo de cálculo que por supuesto puede variar, en donde ya sabemos cuál es el costo de exportación por unidad de producto que se suma al valor del producto originario. Y la sumatoria entre el valor originario del mercado interno y el costo de exportación es el costo por el cual tengo que ofrecer mi producto en los mercados internacionales. El capital humano tiene que estar preparado. Podemos capacitar a nuestra mano de obra o contratar a otros. Alguien que entienda la atención profesional, el cliente, que maneje el idioma del país de destino, que supervise la producción con enfoque en la calidad elevada y constante. La calidad tiene que ser mantenida porque es muy difícil que se devuelva y se vuelva a enviar. Tiene costos adicionales cuando hay fallas de calidad. Y la promoción y negociación internacional. Podemos contratar a profesionales, sea dentro de la empresa o externos, que manejen la tramitación, documentación, certificación y servicios legales, el tema del diseño, la promoción, la comercialización internacional y todo lo relacionado a la logística del producto. Esto es la organización de una empresa. El tercer paso es el análisis de los mercados internacionales. Y el 14 de junio tendremos una capacitación que lo profundiza,
que demuestra cómo se manejan las herramientas. El día de hoy simplemente damos a conocer con la brevedad debida la existencia de estas herramientas. Existe un sitio muy recomendable que se llama trademap.org, el cual permite recabar los movimientos de exportación e importación a nivel mundial por producto y por país. Si conocemos un mercado, decimos yo quiero exportar a Chile, por ejemplo, podemos ver cuáles son los productos que Chile esté importando del mundo o importando de Paraguay. Si conocemos el producto, podemos ver cuáles son los mercados que demandan nuestro producto, que importan ese producto del mundo. Y si no sabemos bien por dónde empezar, podemos ver qué es lo que Paraguay está exportando actualmente y dónde quizás podríamos participar de esta exportación. Todo esto es posible a través del Trademap y veremos el manejo práctico el día lunes. Es muy importante que conozcamos la clasificación arancelaria de nuestro producto. Aquí mostramos el ejemplo del sésamo. A nivel mundial existe un sistema armonizado de 6 dígitos en donde cada producto tiene un código específico. Y podemos a través del Trademap, por ejemplo, entrando el texto y ver cuáles son los productos del texto, o nosotros como Redex asesoramos para la identificación de la clasificación o su despachante le puede ayudar al respecto. Y tengo entendido que también en el proceso de exportar fácil los operadores están capacitados para indicar la clasificación correspondiente. Luego existen 2 dígitos adicionales o más dígitos que los países o los bloques pueden agregar en el Mercosur. Por ello hablamos de la nomenclatura común del Mercosur. Y esta clasificación es muy importante para saber cuáles son los países que importan mi producto o cuáles son los aranceles que se aplican y cuáles son los reglamentos técnicos que aplican mi producto. Y asimismo en el contrato de compra-venta se establece esta clasificación. Así que es siempre bueno tener a mano, y si uno no tiene, con mucho gusto, repito, en MIPYMES o en Redex le asesoramos al respecto. Los aranceles y las preferencias son fundamentales para las oportunidades de exportación. Existen países a los cuales podemos exportar todos o casi todos los productos con arancel cero, pero existen países en el cual nuestros productos están sujetos a un arancel aduanero, lo cual tenemos que tener en cuenta a la hora de exportar. Existe un sitio que se llama macmap.org, en donde podemos consultar el arancel aplicado a nuestro producto, teniendo la descripción del producto o mejor aún la clasificación arancelaria, lo cual veremos también con más profundidad el día lunes. Puede suceder que exista lo que se llama el arancel MFN, que es el arancel que se aplica a todo el mundo, y luego una preferencia aplicada al Paraguay, lo cual nos vuelve más competitivos, porque un proveedor de un país sin preferencia tiene que pagar un arancel que nosotros dejamos de pagar. Entonces ya tenemos un margen con el cual podemos ofrecer nuestros productos a mejores condiciones. Y siempre es bueno buscar los productos y buscar los mercados donde tenemos preferencias existentes. Si exportamos manteles de algodón a Estados Unidos, tenemos que pagar un arancel del 5,8%. Si lo exportamos a los países del Mercosur, no pagamos arancel, pero los países que no tienen preferencia pagan un arancel de 35%. Es decir, si yo exporto un mantel a $10 a Brasil, un proveedor de China, como no hay un acuerdo comercial entre Mercosur y China, tiene que pagar un $3,5 en arancel, lo cual le encarece su producto, y nosotros quizás tenemos una mejor oportunidad para acceder a los mercados del Mercosur. O para blusas como para damas, 9% en Estados Unidos y 0% en el Mercosur. Para ello es muy importante tener en cuenta que cuando hacemos envíos menores, pueden haber exoneraciones del arancel. Esto puede ser importante para los usuarios de Exporta Fácil. Pueden existir envíos particulares que no se despachan, o pueden haber ciertos montos máximos en los cuales se realiza un despacho simplificado y se paga un arancel fijo
o un arancel menor. Nosotros con mucho gusto podemos asesorar al respecto, pero comúnmente el arancel porcentual se aplica recién a partir de un monto más significativo. Asimismo, existe la posibilidad de que se envíen muestras sin valor comercial que estén señalados como tal sin el pago de aranceles. Pero cada país tiene sus propios reglamentos al respecto. Es muy importante que los productos tienen sus certificaciones de origen. Recién mencioné el ejemplo de los manteles de algodón. No es posible que yo importe manteles de algodón como mayorista desde la China y lo exporte como manteles paraguayos al Brasil. Tiene que haber un procesamiento industrial, al menos básico, para que puedo decir que mi producto, por más que haya utilizado insumos como telas u otros productos no originales de Paraguay, y el producto final se convierte en paraguayo. Pueden existir reglas del componente nacional mínimo o del saldo de partida. En Paraguay, en el Mercosur, usamos ambos reglamentos. Yo puedo importar telas desde la China, fabrico camisas y puedo decir, bueno, la tela valió $3, la camisa vale $10, entonces hay un valor del 70% agregado a nivel nacional. O puedo decir, yo importo telas como 5210, que es la clasificación de las telas de algodón, y exporto camisas para caballeros como 6205, que es la clasificación internacional. Entonces ya hubo un cambio en la clasificación arancelaria. Y en todo momento nosotros en REDIEX podemos asesorar al respecto si cumple o no cumple con un requisito de origen que puede ser muy importante a la hora de ver si efectivamente podemos acceder al Mercosur o a otros países con la preferencia arancelaria negociada. Luego, eso ya va más profundo, lo paso rápidamente. Eso ya es más bien para consultores que elaboran un programa de exportación más sofisticado con indicadores del país destino, de demografía, economía y otros. Y asimismo, en este sitio de la FAO podemos ver cuáles son las costumbres alimenticias, si los habitantes de un país suelen consumir más arroz, más cereales, más carne de cerdo, más carne de bovino, y cómo varió a lo largo del tiempo. Eso también es ya para profundizar más. Ahora, quizás uno de los capítulos más importantes y más complejos, pero es muy importante que incluso una pyme preste la atención debida, que es la adecuación del producto, que no solamente se hace en la hora de exportar, sino ya en la hora de producir el producto. Existen requisitos técnicos que los gobiernos de los países de destino establecen para garantizar la salud al consumidor, asimismo al medio ambiente y la salud y seguridad de los involucrados en el proceso de exportación. Por una parte, los gobiernos de los diferentes países buscan proteger la salud al consumidor. Por ejemplo, pueden existir reglamentos que la sal que se comercializa tenga que tener un contenido de yodo, pero en la gran mayoría de los casos nos dicen que no puede estar contenido en el producto. De repente estamos exportando alfajores artesanales y pensamos que esté todo bien, pero en un país de destino ellos piden que nosotros documentemos que este producto no tenga gérmenes patógenos, que no tenga metales pesados, que no tenga residuos de estiércol, agroquímicos, fertilizantes, que no tenga organismos genéticamente modificados que no estén habilitados, que en el caso de los productos animales no tenga medicamentos u hormonas de uso veterinario o no sobrepase ciertos límites de ello, que esté libre de radiación radiactiva y que el producto esté en buen estado. Si exportamos frutas, tenemos que garantizar que las frutas también lleguen en el estado en el cual hemos enviado y que no haya frutas descompuestas o con algunas manchas marrones. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son los reglamentos que el país de destino esté estableciendo al respecto. Además, pueden existir reglamentaciones o prohibiciones de sustancias alimenticias o de otros productos.
por ejemplo, sustancias narcóticas, alimentos nuevos que no son conocidos en el país de destino, productos procedentes de especies protegidas, si algún artesano utiliza las plumas del papagayo o utiliza el caparazón de la tortuga o alguien exporta ciertas maderas como el palo santo, necesita garantizar a través de un certificado especial que los productos provienen de un manejo sustentable. Y asimismo pueden existir alimentos con rechazos culturales. Particularmente hablamos de la carne de cerdo y sus derivados que no son aceptados en países musulmanes o judíos como Israel. Pueden existir aditivos alimenticios prohibidos o reglamentados que pueden ser acidurantes, edulcorantes, saborizantes, conservantes, colorantes, antioxidantes y otras sustancias de tratamiento superficial de frutas. Entonces, de repente, si utilizamos conservantes habilitados en Paraguay, tenemos que ver también si este mismo conservante esté habilitado en el país de destino. ¿Y cómo obtenemos esta información? Bueno, además, por supuesto, es una tendencia que respaldemos las condiciones de producción, es decir, que podamos dar constancia que los productos que exportamos, especialmente cuando son productos de madera o carbón vegetal, no hayan comprometido al medio ambiente, no son originarios de una deforestación ilegal. Ahora, nosotros necesitamos asimismo evitar la propagación de semillas o de insectos que pueden estar insertados en nuestros productos o en el embalaje. Entonces, eso también hay que prestar mucha atención al respecto. Y afortunadamente existen procedimientos de armonización técnica a través de la Organización Mundial de Comercio para que los países al menos establezcan normas similares para que no existan 200 reglamentos para la exportación de alfajores, sino que exista algún estándar global que se cumpla en todos los países. Es un proceso, pero hasta hoy en día es importante que veamos para cada país cuáles son las condiciones que tienen que cumplir. Las instituciones globales son, entre otras, la Organización Mundial de Sanidad Animal, del cual en Paraguay es socio el SENACSA, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, del cual en Paraguay es socio el SENAVE, y el Códex Alimentarios, del cual en Paraguay es socio el INAN. Y si nosotros deseamos exportar productos animales, el primer paso tendría que ser que nos acerquemos al SENACSA para que el SENACSA vea con sus pares en otro país cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir. Por los productos vegetales, incluso las hierbas medicinales secas y productos similares, que nos acerquemos al SENAVE para que el SENAVE revise con su par los requisitos y con productos alimenticios el INAN. Asimismo, existen organismos como el DINAVISA para productos medicinales y cosméticos, y en todo caso, acá en MIPYMES o en REDIEX podemos asesorar cuál es la institución de control que nos tiene que respaldar la calidad de la producción. Entonces, acá existen otras fuentes, sobre todo recomiendo el sitio del SNIN, del Sistema Nacional de Información y Notificación. Asimismo, los diferentes países o bloques tienen sus propios portales en donde informan acerca de los requisitos técnicos. Entonces, lo que tenemos que tener junto con nuestra exportación, si exportamos Se cortó, Nico. Nicolaus, por favor, tu audio.
¿Eh? Ah, bueno. Bueno, parece que Nico no se está pudiendo conectar, ¿verdad? Hola, ¿se te colgó? ¿Querés? No, espera, ahí no le van a ver. Sí. ¿Tenés la presentación ahí? Sí, así mismo. Bueno, un ratito vamos a cambiar de máquina porque tuvo un inconveniente técnico nuestro orador Nicolaus. Ya en unos segundos se conecta aquí a otra máquina y continuamos. Gracias por esperar. Ya continuamos. Un segundito, ya estamos ajustando acá algunas cositas y continuamos de otra máquina. Ocurrió un problema técnico. Se le colgó la computadora a Nico, pero ya vamos a Ya solucionar. continuamos, está acá con nosotros ya. Un segundito ya. Abren la presentación y ya les comparte. Perfecto. Así que aguarden un poquitito. Le agradecemos a los participantes su buena voluntad de esperar un momentito. Buen día para todos. Sé que esta reunión es interesante e importante, pero más importante es que por favor usen la mascarilla si están con alguien que no vive en su casa. Nosotros igual vamos a tratar de entenderles, pero pónganse nomás su mascarilla, por favor. Sí, yo vivo con mascarilla, pero como ahora estoy sola acá en mi casa, Están entonces, solos, sí, pero en el momento que están con otro, no importa, nosotros le vamos a ver con mascarilla, eso no es problema. sí, gracias, Damaris. Por favor.
aprovechando este espacio, mientras solucionan ese problema técnico, les quiero invitar para el lunes. La semana que viene no vamos a empezar martes, sino que va a ser el lunes 14 de junio con el tema búsqueda e identificación de mercados internacionales. Va a liderar otra vez Nico, ¿verdad? Que es experto en el tema. Así que por favor les pido que aprovechen este tema. Una ponencia muy importante va a ser la de el lunes a las 10. Ahí ya tenemos nuevamente el material de Nicolaus. Sí, eso es. Sí, perfecto. Muy buen día. Estoy en línea, ¿verdad? Sí, está bien. Perfecto. Pido disculpas. Realmente de repente se puso azul la pantalla y son cuestiones que pueden surgir. Afortunadamente estamos trabajando como equipo y nos ayudamos entre nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros respaldemos la calidad del producto. No es suficiente que efectivamente cumplamos con la calidad, sino que tengamos la condición de respaldar y de documentar que el producto efectivamente cumpla con la calidad necesaria. Entonces, cuando el SENAVE, el SENACSA, el INAN o la otra institución nos indiquen cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, ellos pueden otorgar la certificación y nos pueden indicar cuáles son los laboratorios indicados para el análisis de los productos. Así que comúnmente cuando cuidamos las buenas prácticas de producción, no tenemos que tener preocupación. Es muy probable que cumplamos los requisitos, pero ellos nos emiten las constancias o los certificados sanitarios requeridos que incluimos en nuestro producto, en nuestro cargamento de exportación. Existen estándares voluntarios que sobrepasan los estándares mínimos legales, lo cual puede ser, por ejemplo, una certificación orgánica. Paraguay es un gran exportador de azúcar orgánica. Entonces, estos azúcares, además de cumplir con los reglamentos mínimos legales, están cumpliendo con estándares ambientales, por ejemplo, para la no utilización de plaguicidas en el proceso de producción, y asimismo existen estándares sociales en donde se le garantiza ciertos derechos a todos los involucrados en el proceso de producción. Otros estándares pueden ser de calidad, de origen geográfico o requisitos religiosos como el kosher para los judíos, el halal para los musulmanes, en donde se da constancia que la producción cumplió con los requisitos establecidos por la religión correspondiente. Nosotros vemos un sitio, aquí tenemos el link, sustainabilitymap.org, en donde nos explican los diferentes estándares voluntarios, de los cuales algunos estamos observando aquí en esta pantalla. El quinto paso es la promoción del producto, en donde nosotros tenemos que pensar que la promoción a nivel internacional tiene criterios específicos que pueden variar de la promoción acostumbrada a nivel nacional. Por una parte, tenemos la posibilidad de identificar directamente a nuestros importadores. Existen directorios de importadores, existen guías de proveedores, listas de gremios en el sitio indracen.org. Podemos ver cuáles son los gremios de ciertos sectores o cámaras de comercio. La búsqueda clásica por Internet, la lista de socios de gremios sectoriales. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son los gremios del sector textil en un país de destino o de comerciantes textiles. Entonces le ofrecemos a ellos nuestro producto o le pedimos
que circulen entre sus socios. Y asimismo los directorios industriales cuando estamos proveyendo insumos para diferentes industrias. Como por ejemplo, vemos quiénes son productores de calzados de cuero cuando estamos exportando cueros para calzados. Muy importante son las plataformas B2B, Business to Business, que son plataformas establecidas para el negocio entre diferentes empresas. Tenemos la ventaja que podemos promocionarlos a bajo costo. A veces podemos recibir muchas ofertas y tenemos que ser selectivos con quién se adecua a nuestra oferta exportable. Y pueden existir diferentes plataformas como Compass o Alibaba, que son las más conocidas a nivel mundial. Pero a nivel regional, Pymes Latinas o Conect Américas, que son sitios gratuitos y muy recomendables. El Conect Américas es manejado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La presencia en Internet. Usted puede estar en alguna red social o en LinkedIn, me parece bastante bien, pero aún así es posible que usted establezca un sitio web propio con un pequeño presupuesto que contenga datos básicos sobre la empresa, del producto, un formulario de contacto que se adecue profesionalmente a los buscadores como Google. Un buen diseñador de la página web le puede asesorar al respecto. Luego podemos avanzar teniendo catálogos en línea, compras en línea u otras informaciones de interés acerca del producto. Podemos contar la historia del producto. Tenemos que seleccionar un buen dominio, un dominio que sea fácil de recordar. Se recomienda uno .com o uno .com.pi, que no carguemos con contenidos muy pesados nuestro sitio web, que lo adecuemos tanto para el usuario en la PC o la notebook, como también para un usuario del celular, y que evitemos la violación del derecho de autor simplemente copiando imágenes que encontramos en Internet, que puede derivar en demandas bastante costosas. Cuando hacemos anuncios para la exportación es muy importante que seamos enfocados en los potenciales compradores. Entonces, es poco probable que usemos anuncios radiales o televisivos o en periódicos, sino que busquemos cuáles son las revistas profesionales del país destino, cuáles son directorios de empresas del país destino, materiales que se divulgan en las ferias comerciales, materiales de las cámaras de comercio, por ejemplo, la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, que tiene su revista mensual y que permite la colocación de anuncios o carpetas y banners en eventos comerciales o profesionales. Entonces, siempre es bueno buscar el país y dentro del país el sector en el cual nosotros nos estamos enfocando para anunciar nuestra oferta exportable. Las ferias, si bien durante la pandemia han sido interrumpidas, existen ferias que durante el presente año se están reanudando. Suelen tener un alto costo para los viáticos, el stand, el servicio y los materiales, pero el beneficio es muy elevado, pues el retorno suele ser muy alto cuando se organiza bien una feria. Existe la posibilidad de que se contacte cara a cara y se le atienda específicamente a los clientes. Tenemos que buscar buenas ferias donde solamente recurran las personas efectivamente interesadas, que no sea una feria demasiado generalizada, sino una feria enfocada en nuestro producto. Es muy importante que los promotores de la feria sean profesionales, que manejen el idioma, que sean proactivos, que no simplemente se limiten a sentar en su cubículo esperando que pase alguien y que entiendan muy bien, que manejen muy bien las características del producto que ofrecemos. Tenemos que invertir en buenos folletos, catálogos y tarjetas personales de buen diseño, contratar un diseñador y usar una empresa de imprenta como Copypunto, para dar simplemente un ejemplo, que realmente produzcan productos de buena calidad. Y para la traducción, si lo traducimos, no fiarnos en el traductor de Google, sino contratar realmente a un traductor profesional
para que se eviten los errores gramaticales y de ortografía que pueden comprometer la seriedad de nuestra empresa. Redx puede apoyar en ciertas condiciones para ciertos sectores la participación en ferias, pues el costo, como dije, es muy importante. Las ruedas de negocio son eventos comerciales en donde usted, como exportador, en poco tiempo puede reunirse con muchas contrapartes. Existe una gran expo rueda en la expoferia de Mariano Roque Alonso, que lastimosamente el año pasado quedó suspendida y creo que este año va a ser un evento menor, pero otros eventos comerciales organizados por Redx, puede ser también por MIPYMES o por cámaras de comercio, permiten que usted se reúna en un día o en 2 días con muchas contrapartes ya previamente seleccionadas. Usted completa una ficha. En esta ficha usted indica qué usted ofrece, a quién lo busca, y asimismo el importador ya antes de la rueda completa sus fichas y entonces se hace lo que se llama el matching, donde usted se reúne con las empresas que mejor encajan con su perfil. Entonces usted con poco tiempo puede contactar a importadores potenciales de alta gama. Es importante que seamos específicos en la demanda del producto, que busquemos a ruedas con buenas referencias, que tengamos a mano folletos, catálogos y tarjetas de buena calidad y que participen los negociadores con buenos conocimientos y que sepan hasta dónde pueden negociar, porque muchas veces ya se cierra un preacuerdo durante estos eventos. Las misiones comerciales, es decir, los viajes de negocio, se realizan comúnmente cuando ya exista la idea de que cerramos un negocio y ya tengamos con empresas serias muy interesadas en nuestro producto. No es muy recomendable que viajemos al azar y veamos qué salta porque los costos son muy importantes. El tiempo que toman para atendernos es limitado, por lo cual es muy importante la puntualidad y es posible ya cerrar en el acto una relación comercial. En ciertos países pueden existir agentes de comercialización cuando el mercado es un poco difícil de acceder, que conocen al mercado internamente, que tengan los contactos necesarios y que sepan abrir el mercado. Y ellos comúnmente cobran una comisión basada en los resultados de exportación. La comunicación, cuando estamos realizando una exportación, es de mucha importancia. Tenemos acá el 5x5, la atención telefónica, email, atención personal, atención interactiva y la videoconferencia. En la atención telefónica tenemos que tener en cuenta los horarios laborales en los mercados de destino. Si hacemos negocio con el Japón, justamente estuve hablando ayer con un paraguayo que reside en Japón y quedamos en hablar a las 20 y 30 horas. Entonces, por supuesto, nadie espera que usted esté despierto a las 2 o las 3 de la madrugada, pero cuando usted se levanta más temprano o se reserva un tiempo a la noche, las 10, las 11 de la noche, puede ser que usted encaje y coincida con el horario de oficina de su contraparte en otro país. Es importante que usted tenga y entregue un número de teléfono en donde directamente exista una atención al comprador de alguien que hable el idioma o que hable inglés y que sepa encaminar. No es muy cómodo para un comprador llamar a una empresa y que le deriven de ahí para allá o que no le entiendan. Que los números de teléfono permanezcan en el tiempo, que uno use el saludo de usted y señor, y cuando hablemos internamente, poner en muda el teléfono para que no se escuche involuntariamente la conversación interna. La atención por email, es mejor tener un email corporativo, es decir, un email que tenga el nombre de la empresa y no simplemente un Gmail o un Hotmail. Esto le otorga seriedad a la empresa. Que usemos direcciones como info@paraguayexport en vez de JPeres, pues los contactos pueden variar con el tiempo, las personas se pueden desvincular de la empresa. En cambio, una dirección de info o ventas o lo que sea permanece en el tiempo. Y si efectivamente una persona deja la empresa, tenemos que asegurar que su email permanezca y lo podamos recibir aunque la persona haya salido.
usemos un campo de firma con logotipo y los datos de contacto de la empresa. Evitamos copiar la comunicación interna en la respuesta a externos, sino eliminamos toda la comunicación interna y solamente le enviamos efectivamente lo que sea de su interés, y evitar los elementos muy coloridos o emoticones, es decir, las caritas sonrientes. La atención personal. Siempre es bueno que una empresa, por más pequeña que sea, tenga un pequeño espacio limpio y ordenado para las reuniones, que se evite hacerle esperar a la contraparte, que otra persona que no sea usted sirva agua y café, que se cuide la apariencia personal, cuerpo, rostro, vestimenta, pero sin exagerar. Nadie espera que usted, si usted es una MIPYME, tenga un traje que pueda costar miles de dólares. Obviamente que no. Y los rasgos comunes de gentileza, que uno aprieta las manos, o hoy también existen otras maneras de saludar durante la pandemia, que uno le trate de usted y señor o señora con su apellido, que uno mira a los ojos de la otra parte, que se escuche con atención y que se eviten las presiones excesivas. En el chat tenemos la ventaja de que podamos mantener conversaciones a bajo costo, son muy fáciles, podemos usar como chat el WhatsApp, el Telegram u otros. Puede ser un poco más informal, tenemos que llegar directamente al grano, tenemos que ser concisos. Si hacemos un chat, también es recomendable que nos conectemos con anticipación y aseguremos la continuidad de la señal, que estemos en condiciones de responder a las consultas puntuales de inmediato, sea por chat o por archivos que enviamos por email. Y también en el chat tenemos que ser concisos con la comunicación, evitar los códigos crípticos. A veces pensamos que somos muy astutos cuando usamos códigos como TV o ASAP, pero es siempre bueno ser o usar un lenguaje entendible para todos. Y aquí la videoconferencia, lo que actualmente estamos teniendo, es importante de contar con equipos fiables y con un acceso a la red de alta capacidad y continuidad. Recién tuvimos un percance, eso puede pasar en todo momento, pero como estamos en equipo, pudimos dar una solución. Entonces creo que es algo que también en una videoconferencia internacional siempre puede pasar, pero siempre tener quizás un segundo equipo a mano si el primero fallase, y una buena conexión de internet que no nos abandone. Conexión anticipada para poder resolver eventualidades técnicas. Un espacio ordenado, limpio y sin interrupciones. Los participantes deberán cuidar, por supuesto, los rasgos personales, es decir, evitar estar enfrente de la cámara con camiseta, y es siempre bueno que la cámara enfoque a todos los participantes a la vez, o que cada participante, por más que formemos parte de un equipo, se conecte desde su propia computadora, para no tener que dar muchas vueltas a la computadora. Indistintamente del canal que utilicemos, tomemos un máximo de 48 horas para responder consultas, y si decimos que no, es mejor que le respondamos en vez de simplemente dejar de responder. Si necesitamos más tiempo para nuestro análisis, le decimos, estamos analizando su oferta, y le respondemos entonces con más detalle una vez que tengamos la respuesta definitiva. En cuanto a la negociación, tenemos que tener en cuenta que una buena negociación, si bien es mucha práctica, se caracteriza por la presentación del producto y por la presentación del distintivo del producto, es decir, qué hace especial a nuestro producto, cuál es nuestra capacidad de envío por mes o por semestre, por año, cuáles son los mercados de referencia, a dónde ya estamos exportando, si ya exportamos, y si no exportamos, cuál es el mercado interno, si somos proveedores de un hotel, de un supermercado, hacer una mención de ello, cuáles son los costos del producto, cómo lo enviamos, si lo enviamos por avión, por camión, o en el caso de exportar fácil, por supuesto, por envío postal en paquete. Si tenemos un encuentro con la contraparte, enviar o entregar muestras, y decir que el plazo de la oferta es limitado, para que después de 2 años no vuelva a contactarnos y decir que le prometimos enviar ese producto a tal o tal precio.
Existen diferentes culturas de negociación y podemos evitar malentendidos cuando conocemos las culturas, atendiendo, por supuesto, que una persona oriental o una persona africana, una persona norteamericana, no se va a comportar necesariamente siempre de una misma manera, pero al menos existen tendencias que podemos tener en cuenta. Las culturas latinas y africanas se caracterizan por un alto contexto social, es decir, las relaciones sociales son muy importantes y es muy importante que invertimos en las relaciones para generar confianza. Muchas veces, y eso vemos aquí en Paraguay, se accede a mercados, oficinas públicas, eventos e informaciones mediante redes de contacto. Alguien le conoce a alguien que conoce a alguien y así se puede acceder a una información de mercado, algún contacto. Se usa la comunicación indirecta. Somos firmes, pero evitamos ser cortantes. Y muchas veces para mí como alemán es muy fácil decir que no me gusta. Pero en un país como Paraguay o otro país latino, un país africano, comúnmente se dice otro día. O me parece interesante, pero hoy en día no voy a poder. Entonces ya se entiende que es un no. Siempre tener presente un margen de negociación y muchas veces se mezcla la vida privada y profesional. Las culturas europeas y norteamericanas son bastante distintas. Son culturas competitivas basadas en el rendimiento y uno genera la confianza teniendo buenas referencias comerciales y una buena y profesional presentación de los productos. Es muy importante en este caso que seamos puntuales. Aquí se tolera cuando una reunión empieza 10 minutos más tarde, no hay ningún problema, pero en estas culturas se espera que una reunión que empieza a las 2 de la tarde efectivamente empieza a las 2 en punto. La comunicación directa, tratar de quitar el menor tiempo posible a la contraparte. Por supuesto, uno es respetuoso, pero no está mal visto en decir que no me gusta el producto o no voy a poder. Importante de ser concisos con los números, es decir, si nosotros ofrecemos un precio, la rebaja que podemos ofrecer es muy baja, de repente 2-3%, pero no más. En las culturas orientales, las culturas asiáticas, son culturas ancestrales y jerárquicas. La jerarquía es muy importante, se tiene mucho respeto hacia las personas que están en un cargo directivo, en un cargo más elevado, asimismo a las personas mayores. Es muy importante que controlemos los gestos, que usemos reverencias ligeras, que pasemos las tarjetas con las dos manos, que negociemos con una postura firme, que seamos más que puntuales. Es decir, si una reunión empieza a las 3 de la tarde, tenemos que estar ya listos a las 3 menos 5 para que a las 3 en punto efectivamente inicie la reunión. Cuidemos mucho la presencia exterior de la persona, de los productos, de los materiales. Y a veces hay que ser paciente, hay que golpear varias puertas hasta que usted acceda a una persona con poder de decisión, pero la ventaja está en que se aprecie la fidelidad una vez que usted haya accedido a una persona que toma la decisión y está interesado en su producto, tratar de mantener en el largo plazo este contacto. Negociar con un tono bajo y controlado, pero con una actitud firme, es decir, no gritar, no mostrar muchos gestos, no dar muchas vueltas, pero sí ser firme en lo que uno dice. Las culturas de Medio Oriente son culturas comerciales desde épocas ancestrales, muy antiguas. El vínculo social es muy importante quién pertenezca a tal familia, a tal grupo social, a tal tribu. Es importante entrar con mucho tiempo y márgenes de negociación, es decir, estar en condiciones de dar rebajas si alguien le pide, usar una comunicación indirecta. De repente la contraparte puede dar algunas vueltas y primero decir que no va a poder comprar a ese precio y después cuando usted se mantiene firme, dice que sí. No es ofensa, simplemente es su modo de negociar. Se aprecia la fidelidad. Los contactos se realizan en un largo plazo. Son culturas hospitalarias, es decir, se van a mostrar muy gentiles, muy generosos con usted, pero también se espera que usted sepa responder esta gentileza recibida. En términos globales, y eso podemos pasar rápidamente, existen muchos criterios de sentido común. Cuando usted repasa estos 20 criterios que vamos a compartir con ustedes, creo que cualquier persona que
tenga alguna experiencia en relaciones públicas, lo sepa manejar. Cuando alguien es nuevo, de repente se le puede instruir, cuidar tal o tal rasgo. Lo podemos pasar con rapidez. La contratación y el pago. El tema del pago también es algo clave. Como usted no tiene un contacto directo con el importador al cual usted envía su producto, es bueno usar contratos de compra-venta, y para las MIPYMES en especial existen contratos preformulados, en donde se habla del producto con su partida, es decir, la clasificación arancelaria, las cualidades o estándares técnicos, la cantidad, el tipo de envasado y tipo de embalaje, los plazos de entrega, hasta qué fecha tiene que llegar el producto, los Incoterms que habíamos visto en una capacitación anterior, los valores y la forma de pago, y cómo se solucionan las controversias que vamos a ver a modo de ejemplo más adelante. Los Incoterms, y esos son simplemente 2 láminas, lo que era una capacitación completa y que esté disponible en la internet de MIPYMES, tiene el propósito de facilitar el contrato comercial a través de No te alcanzo condiciones, nada, ¿verdad? Voy a hacer 2 condiciones facturas. estandarizadas, y que se distribuyan los costos y los riesgos entre exportador e importador. Son estas las nuevas categorías de los Incoterms 2020, en donde el grupo E es la venta directa en el local del vendedor. El grupo F son los Incoterms en donde el exportador simplemente entrega el producto en un buque o en un lugar convenido. Los del grupo C son en donde el vendedor efectivamente se hace cargo de la exportación y el transporte principal del producto. Y del grupo D es el más radical, en donde el exportador incluso despacha el producto en el final. En el tema de exporta fácil, cuando usted costea el producto, usted puede trabajar con el grupo C. Cuando usted de repente tiene un cargamento mayor, pues es recomendable empezar con el Incoterm del grupo F. Aquí nosotros tenemos el cuadro en donde están las responsabilidades específicas del comprador como C y del vendedor como B corta, acorde a cada uno de los 11 Incoterms existentes. En el caso del pago, cuando usted hace una exportación mayor, de valor mayor, por supuesto, tenemos que asegurar que recibamos el pago. Muchas veces el importador no quiere enviar un pago antes de que le haya llegado la mercancía. Nosotros, si no conocemos bien al importador, tampoco queremos enviar una mercancía antes de recibir el pago. Entonces, para estos casos específicos, existe la carta de crédito, en donde el importador realiza un pago en una cuenta bancaria y recién se libera este pago cuando la mercancía llegue a su destinatario. Entonces usted va al banco y le pide la condición de una carta de crédito y le van a indicar el funcionamiento en detalle. Aquí los contratos preformulados, tenemos sitios como un sitio de la Cámara Internacional de Comercio, donde se pagan por los contratos preformulados, y el sitio del Centro Internacional de Comercio, el ITC, donde los contratos preformulados son gratuitos. Son estos los contratos incluso donde tenemos lo que es el suministro de largo plazo o simplemente una venta puntual. En ese sitio encontramos los contratos preformulados y simplemente lo completamos. Algo muy similar de lo que pasa con los contratos preformulados de alquiler o de trabajo. El envasado y embalado, y ahí la semana pasada tuvimos una capacitación muy profunda, entonces creo que puedo repasar bastante rápidamente, porque ya se habló prácticamente de todo lo que es importante para el embalado y envasado. Tiene que representar la calidad del producto y mantener su buen estado durante el transporte y almacenamiento. Es importante que seleccionemos los envases aptos para su manejo masivo. El diseño de un envase depende de la preferencia cultural del país de destino, es decir, un envase que aquí en Paraguay puede ser bastante aceptado, puede ser que no tenga la misma aceptación en el país destino, y se recomienda ver en el país destino cómo se comercializan los productos similares. Usted entra en una
tienda en línea del país destino, selecciona el producto de su interés y ve cómo se presenta allá. La rotulación debe respetar el idioma del país destino. La metodología en Estados Unidos se usan onzas o onzas líquidas. La legislación del país destino que se establecen para los envases. Y es importante que tengamos número de lote y una fecha de vencimiento. Y para evitar malentendidos, en vez de poner 12/07, que puede ser el 12 de julio o el 7 de diciembre, acorde al país, es mejor usar el formato 12 julio 2019, que queda bastante claro. Aquí tenemos un ejemplo del INAN de cómo un producto puede ser rotulado, pero repito, es bueno hablar con el importador o acceder a alguna etiqueta del país destino para que nos hable cómo tenemos que etiquetarlo adecuadamente. En el tema de los productos textiles, incluimos el país de origen, el material, la talla y las instrucciones de cuidado, planchar o no planchar, usar secadora o no usar secadora, en la etiqueta fija que está fijada en el producto, la etiqueta anexa que contenga el nombre comercial, la descripción, quizás una historia del producto. Es una etiqueta que fácilmente se separa una vez comprada la prenda. Observar las medidas del país destino. Existen países que usan un sistema numérico como talla 56, otros que usan el small, medium, XL, entre otros. Y aquí tenemos un sitio, la OTEXA de Estados Unidos, que nos brinda esta información. El embalaje tiene que ser seleccionado para el manejo masivo, tiene que tener información básica sobre el producto, su marca comercial, la cantidad que contiene y indicaciones de manipuleo que vemos a la derecha, que la disertante de la semana pasada estaba desarrollando con más profundidad. Y los embalajes tienen que ser oportunos para la acomodación en pallets y resistentes ante el manejo mecánico y la humedad del aire. Hemos visto la semana pasada unas imágenes de embalaje que no han resistido y que llegaron realmente estropeados, lo cual puede comprometer la calidad del producto. Existen acá empresas que son especializadas y que proporcionan embalajes resistentes efectivamente a todo tipo de manipuleo y tipo de clima. Los pallets cuentan con medidas estándares aptos para manipuleo. Esto, por supuesto, no aplica para el exporta fácil, que son simplemente los embalajes, pero aún así lo mencionamos. Podemos calcular cuántos productos caben en un pallet, pues la cantidad de pallet determina cuántos contenedores o cuántos camiones tenemos que contratar. En el caso de pallets de madera, puede ser requerido un certificado de fumigación en el país de destino. Si exportamos por contenedor, en ese sitio podemos consultar las medidas del contenedor, pero como hablamos de exportar fácil, en este caso no aplica. Y aquí una calculadora de cómo podemos acomodar y optimizar el espacio disponible. Tenemos que tener en cuenta que los contenedores o los camiones tienen su costo y tenemos que aprovechar al máximo posible la capacidad, el volumen disponible. Nuevamente, en el tema de exportar fácil, que es por paquete, no tenemos esta preocupación. Envío y transporte. El manejo de la logística tiene una participación importante en el costo de envío. Precisamente, Exporta Fácil fue creado con la idea de que podamos bajar en todo lo que sea posible los costos de envío. Para las MIPYMES podemos ofrecer ventajas para las MIPYMES registradas en el MIC, pero aún así el costo hay que tener en cuenta. Contratar a empresas con buenas referencias si exportamos cantidades mayores, pero una buena referencia la tenemos aquí con el Correo Nacional. Podemos ver con anticipación la cotización para que la incluyamos en el costo de envío. Justamente aquí los envíos menores que se pueden enviar por correo, por courier, con la gran ventaja generada por Exporta Fácil, y definir de anticipación cuáles son las modalidades. Si es fluvial, terrestre, aéreo, si puede tomarse un tiempo para que llegue o si necesita llegar con urgencia. Aquí tenemos la posibilidad de determinar la distancia entre origen y destino y a través de simuladores de envío fluvial, marítimo o aéreo ver cuánto tiempo lleva. Y asimismo usted puede consultar a su agente postal
en el caso de Exporta Fácil, cuánto tiempo llevará su producto para que llegue al destino. En algunos casos puede suceder de que se utilice el envío para el contrabando sin conocimiento del exportador. Esto especialmente cuando envía por camión o vía marítima. En el caso de Exporta Fácil tampoco se da porque obviamente se realizan los controles debidos en el momento de despachar el producto. Pero por si se exporte por las otras vías, aquí el sitio en donde encontremos los estándares para garantizar que nuestro producto no sea manipulado durante el transporte. Cumplimiento y solución. Para que cumplamos con nuestro compromiso, es importante que cumplamos con el tiempo. Así que nuevamente, en Exporta Fácil, consultemos cuánto tiempo lleve y aseguremos que el producto efectivamente llegue en tiempo. En el caso de que haya demoras por fuerza mayor, alguna avería, algún tema climático, algún paro o lo que pueda suceder, notifiquemos al destinatario y coordinemos con él la solución y quién es responsable acorde a los Incoterms. Esto nuevamente suele ser más frecuente en los envíos marítimos. En cambio, el transporte vía postal suele ser bastante fiable, pero aún así, cuando surge alguna demora o usted se da cuenta en el rastreo del producto que no esté llegando en el momento esperado, por razones incluso ajenos al correo paraguayo, sino puede ser que en el país de destino haya algún paro, entonces notifiquemos al importador. Posibles controversias pueden surgir cuando la entrega se demora, cuando la calidad es inferior, cuando hayan roturas, cuando hayan problemas de despacho por una falta de documentación, cuando hayamos enviado el producto equivocado, quizás un calzado de tamaño 45 en vez de 42, o cuando la contraparte no realice el pago. Entonces, para esto puede ser recomendable, especialmente en los envíos mayores, que exista una cláusula de cómo se solucionan las controversias y para no tener que ir al juzgado de Paraguay o a un juzgado del país destino, es mejor consensuar en el contrato que ambas partes recurran a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, en donde se solucionan las controversias a un costo bastante accesible. Por supuesto, no vamos a ir a un arbitraje por $50, pero cuando hablamos de $5,000, $15,000 o $50,000, sí puede ser recomendable. Y la evaluación final. Es bueno que nosotros hagamos el seguimiento cuando el producto llegue a su destino. Los correos y asimismo las empresas navieras permitan el tracking para que veamos en dónde está nuestro envío en cada momento y en el momento que recibamos la notificación de que el producto haya sido entregado al destinatario, podemos contactar al destinatario y preguntar si llegó conformidad. Si llegó todo bien, esto habla bien de nosotros. Podemos agradecer el contacto y ponernos a disposición para contactos futuros. Y finalmente hacer una evaluación, pues la exportación es un proceso de aprendizaje y no hay ningún problema que en la primera vez de repente surgió algún inconveniente, uno siempre aprende. Entonces podemos aprender para la próxima vez teniendo estas preguntas guías. Si pudo cumplir con el pedido a cabalidad, si han surgido imprevistos o demoras inesperadas, si yo estoy satisfecho con mis prestadores de servicio, con la gente que me hizo el despacho, el envío, el embalaje, entre otros. Si hubo sugerencias o reclamos por parte del comprador, si el comprador de repente tiene alguna acotación, alguna observación, tiene que ser algo positivo para nosotros porque así aprendemos para la próxima vez. Si la empresa pudo sacar ganancias de la exportación y si esta ganancia es más rentable que una venta local. Si el cliente es fiable, si pagó a tiempo, sobre todo, y si existe el potencial para incrementar mis ventas desde el contacto. Muchas veces empezamos con algo pequeño que luego se incrementa con el tiempo. Y para ello es muy importante que permanezcamos en el mercado. Es un desafío abrir un nuevo mercado y para que permanezcamos en el mercado necesitamos una calidad constante, cumplimientos continuos y cuando nosotros fallamos, cuando de repente pensamos que podemos bajar la calidad
o enviarle un producto de segunda calidad, entonces puede ser bastante difícil recuperar a un mercado perdido. Y esto es todo. Agradezco su participación. Nosotros aquí tenemos los contactos info@redex.gov.pi como email y un número de teléfono al cual puede contactarnos. Y asimismo, por supuesto, el equipo de MIPYMES está a su disposición. Muchas gracias y si hayan preguntas, con mucho gusto hago lo posible para responder. Ya está. Muchísimas gracias, Nico. Brillante estuvo la exposición, ¿eh? Aprendimos mucho, hasta de la cultura de otras regiones. El formato a utilizar para ponerle la fecha, el rotulado, etiquetado de los productos, los sitios, ¿verdad? Que brindan informaciones básicas, manejo de la logística, posibles controversias y sus soluciones, el seguimiento que hay que hacer a nuestros productos, ¿verdad? La exportación, brillante, a mí me encantó. Así que por favor, si es que tienen alguna consulta que realizar, levanten la manito. Hola, ¿están ahí? No le escucho a nadie. Parece que comprendieron todo lo que explicó Nico, ¿eh? Estuvo brillante su exposición. Bueno, si no hay preguntas, Flora, podemos ir cerrando. Si hay preguntas, lógicamente estamos para ir respondiendo. Ahí está la presentación, la vamos a subir también en la plataforma. Creo que a partir de mañana ya vamos a poder compartir también de manera general con todos. Ahora lo estamos teniendo, todos estos materiales estamos guardando y estamos enviando a una plataforma más universal, compartible, ¿verdad? Entonces, creo que mañana ya nos van a estar avisando. Yo voy a estar también comunicando en los grupos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde están los interesados en todo lo que sean las capacitaciones de comercio internacional. Con mucho gusto ahí nosotros compartimos mucha información. También compartimos algunos datos en el chat también de la presentación de hoy. Y bueno, también invitarles a los que están participando de esta presentación para el lunes. Tenemos a las 10 de la mañana también, tenemos la identificación de mercados internacionales, que es otro de los temas que también nos suelen pedir. Y justamente es uno de los, probablemente los temas más importantes porque es el arranque un poco de todo, ¿verdad? El hecho de encontrar el identificar por lo menos el cliente, ¿verdad? Entonces, sí, vamos, el lunes es nuestra presentación. Así es, Flora, ¿verdad? Sí me puedes confirmar. Sí, así mismo, el lunes. Va a ser lunes, miércoles y culminamos el viernes 18. Bueno, si no hay, vamos a ir cerrando. Si es que no hay preguntas, no, voy a compartir solamente un link que me pidieron.
Le estoy compartiendo acá. Y bueno, ahí tienen ustedes un chat grupal que justamente lo estamos invitando siempre para todas las actividades relacionadas a capacitación de lo que respecta a internacionalización de MIPYME. Están invitados a unirse. Ahí estamos compartiendo una serie de datos también. Y bueno, vamos, si no hay preguntas, yo quiero pedirles a todos para que puedan encender sus cámaras, todos los que puedan, para hacer una foto grupal. Y bueno, ir concluyendo la charla de hoy. Esto, como les decía, aprovechen que también se va a grabar y vamos a estar ya poniendo a disposición de todos lo antes posible también para los que no estuvieron presentes y que quieran conocer esta presentación. Así que, bueno, si estamos ahí, entonces, bueno, lastimosamente Nico no tiene más cámara, pero no nos va a poder acompañar en ese sentido, pero está con nosotros aquí. Agradecerle también a él por su tiempo. Lógicamente, la explicación creo que estuvo bastante clara. Y bueno, vamos a hacer unas fotitos. Y bueno, vamos a... Creo que ahí ya está. Así que muchas gracias a todos. Flora, no sé si querés dar una palabra de cierre y concluimos. No, nada más, reiterarle nuevamente la invitación para el lunes a las 10. Va a ser a cargo de Nicolaus otra vez, ¿eh? Así que no se pierdan. Va a estar muy interesante. Ah, y también les quería avisar de que va a haber un certificado que vamos a enviar vía correo electrónico, ¿verdad? Sobre la participación de todos en estas capacitaciones que están muy completitas, ¿eh? Después ya nos lanzamos como exportadores. Muchas gracias por la explicación de parte del señor. Sí, Muy, ¿verdad que sí, muchas bien gracias. completito. Dejó Lástima nomás que la señal para mí no me ayudó mucho porque hubo mucha interferencia de señal por acá, pero parece que por todas partes está igual. Así mismo. Él es una persona muy accesible, así que dejó sus datos ahí. Ustedes pueden consultar cualquier cosa con él, cualquier duda. Él está disponible. Él está en Rediex, en el edificio del Ministerio de Industria y Comercio. Eso es muy importante porque todo lo que él pudo exponer es bien complejo, tiene muchas facetas. Entonces, para cada parte de lo que nos va interesando, vamos a necesitar seguramente respuestas en el momento. Y le agradecemos mucho que sea accesible también. Así mismo es. Bueno, hasta el lunes entonces, ¿eh? Suerte. Dale, Feliz fin de Muchas por gracias. favor, de que nos cuidemos todos. Así Dale, mismo. hasta luego. Chao.